Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Londres, 1870. En las calles envueltas en una niebla espesa y hollín, donde la opulencia victoriana proyecta las sombras más oscuras, un llanto se apaga antes de empezar. No es un grito de alegría, sino un susurro desesperado que se pierde en el frío. Una joven madre, con el rostro oculto por la vergüenza y el miedo, deja un pequeño bulto en la puerta de una casa anónima. Paga unas pocas monedas, el precio de una vida, con la promesa de un futuro seguro para su hijo. Pero esa puerta no conduce a la salvación. Conduce al hogar de Margaret Waters, un lugar donde las promesas se convierten en cenizas y las cunas en tumbas silenciosas. Imaginen un Londres envuelto en una perpetua neblina, una mezcla de humo de carbón y niebla del Támesis que se adhiere a los adoquines y desdibuja los contornos de la moralidad. Estamos a mediados del siglo XIX, en el corazón palpitante de un imperio en su apogeo. Es una ciudad de contrastes brutales, donde la opulencia de las nuevas mansiones de Belgravia proyecta una sombra larga y fría sobre los laberínticos callejones de Whitechapel y Brixton. Aquí, en estas calles oscuras, la revolución industrial ha forjado una nueva clase de pobreza, una miseria anónima y desesperada. Para miles de mujeres, este Londres no es una ciudad de oportunidades, sino una jaula. Son las madres solteras, las sirvientas seducidas por sus amos, las viudas sin recursos. La ley de enmienda de la Ley de Pobres de 1834 las ha despojado de cualquier apoyo, arrojando toda la responsabilidad financiera y social del hijo ilegítimo sobre sus hombros. La sociedad victoriana, con su fachada de piedad y rectitud, las condena al ostracismo. Perder el trabajo, ser expulsada de la familia y acabar en la infame workhouse o en la prostitución era un destino casi seguro. En este crisol de desesperación, un susurro comienza a recorrer los callejones. Anuncios discretos en las páginas de los periódicos, promesas veladas ofrecidas en las trastiendas. Ofrecen una solución, una salida. Para las madres que no podían conservar a sus hijos, una figura emergía de las sombras. La enfermera o la cuidadora, alguien que, por una suma de dinero, se llevaría al bebé, prometiendo un hogar amoroso y una nueva vida. Pero en la penumbra de este mercado clandestino, de vidas no deseadas, las promesas a menudo se convertían en sentencias de muerte. Este es el mundo que creó el fenómeno de las granjas de bebés, un término escalofriante para un negocio construido sobre el secreto, la vergüenza y una indiferencia social casi absoluta hacia el destino de los más inocentes. En esta niebla moral, una mujer llamada Margaret Waters encontraría su vocación y su condena. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de horror en los tabloides de Londres, Margaret Waters era simplemente Margaret Smith. Nacida alrededor de 1835 en el bullicioso y obrero barrio de Deptford, su infancia transcurrió en el epicentro del poder naval y comercial británico. Los astilleros resonaban con el martilleo incesante de la construcción de barcos, y el aire estaba impregnado del olor a alquitrán, sal y el sudor de la clase trabajadora. Para una niña como Margaret, la vida no ofrecía muchas promesas más allá de un matrimonio temprano y la ardua tarea de criar una familia con escasos recursos. No hay registros que sugieran una infancia marcada por una crueldad excepcional o un trauma evidente. Su historia, en sus inicios, es la historia de miles de mujeres de su tiempo. Una existencia definida por la limitación y la falta de control sobre su propio destino. Psicológicamente,
Este entorno pudo haber sembrado en ella una profunda conciencia de la precariedad. Desde joven, habría presenciado la fragilidad de la vida, la rapidez con la que una enfermedad podía llevarse a un vecino, o cómo la pérdida del trabajo del cabeza de familia podía sumir a todos en la indigencia. Esta exposición constante a la lucha por la supervivencia podría haber forjado en ella un pragmatismo férreo, una comprensión cruda de que la moralidad era, a menudo, un lujo que los pobres no podían permitirse. ¿Soñaba Margaret con algo más? ¿Anhelaba una vida de comodidad, de seguridad, lejos del ruido y la suciedad de los muelles? Es probable. Como muchas mujeres de su clase, su principal vía de escape y ascenso social era el matrimonio. En él depositaría todas sus esperanzas de una existencia diferente, una vida donde el miedo constante al día de mañana no fuera el principal motor de sus acciones. Sin saberlo, estaba caminando hacia un futuro que no solo no cumpliría sus expectativas, sino que la empujaría a un abismo moral del que nunca podría regresar. Su identidad aún no estaba forjada por el crimen, sino por las circunstancias de una era implacable. Para Margaret Smith, el matrimonio con William Waters debió parecer el ancla que tanto necesitaba en el mar tempestuoso de la vida victoriana. Casarse era el destino esperado, el único camino hacia la respetabilidad y la seguridad económica para una mujer de su condición. Al tomar el apellido Waters, Margaret no solo se unía a un hombre, sino que abrazaba la promesa de un hogar, una familia y, sobre todo, una protección contra la incertidumbre que la había rodeado desde su nacimiento en Deptford. Los primeros años de su matrimonio probablemente estuvieron llenos de las esperanzas y rutinas comunes de la época. La creación de un hogar, por modesto que fuera, y la llegada de los hijos eran los pilares sobre los que se construía la identidad de una mujer. Sin embargo, la realidad de la clase trabajadora londinense era implacable, y a menudo destrozaba los sueños más sencillos. No sabemos los detalles exactos de las dificultades que enfrentaron, pero podemos inferir la tensión constante. William, como muchos hombres de su tiempo, probablemente luchaba por encontrar un trabajo estable. Las enfermedades eran una amenaza constante y los salarios apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Para Margaret, la promesa de seguridad comenzó a desvanecerse, reemplazada por la familiar ansiedad de la escasez. La decepción debió ser una compañera silenciosa en su hogar. El hombre que debía ser su proveedor y protector se veía superado por las circunstancias. El punto de inflexión, el golpe de gracia a sus esperanzas, llegó con la muerte de su esposo. De un día para otro, Margaret se convirtió en viuda. En la sociedad victoriana, esto era una catástrofe. Sin el sostén económico de un marido, se encontraba sola, con hijos que dependían de ella y con un futuro aterradoramente incierto. La estructura de su vida se había derrumbado por completo. Ya no era la esposa de alguien. Era una mujer sola, vulnerable y desesperada. Este trauma no solo fue financiero, sino profundamente psicológico. La identidad que había construido a través del matrimonio se hizo añicos, dejándola a la deriva. Fue en este estado de desamparo y pánico que su pragmatismo, forjado en la infancia, comenzaría a mutar en algo mucho más oscuro. Abandonada a su suerte en la inmensidad de Londres, Margaret Waters se enfrentó a una elección brutal: sucumbir a la pobreza o encontrar una forma de sobrevivir, sin importar el coste moral. Fue entonces
cuando su atención se dirigió hacia las columnas de anuncios clasificados de los periódicos populares como el Daily Telegraph o el Lloyd's Weekly. Allí, entre avisos de remedios milagrosos y ofertas de empleo, encontró un mundo oculto a plena vista. Leía mensajes cifrados, redactados con una delicadeza perversa. Hogar feliz para un niño. Padres adoptivos sin hijos desean adoptar un bebé. Se pagará una prima. O más directamente, una pareja casada ofrece cuidar a un niño pequeño. Discreción asegurada. Estos no eran simples anuncios de adopción. Eran la puerta de entrada al negocio de la agricultura de bebés. Margaret comprendió rápidamente el modelo. Una madre desesperada, a menudo una joven sirvienta, o una mujer de buena familia que había cometido un error, pagaba una suma única, quizás entre 5 y 10 libras, una cantidad considerable en la época. A cambio, la granjera se llevaba al niño, liberando a la madre de la carga social y financiera para siempre. La promesa era de cuidado, pero el incentivo económico era perverso. Una vez cobrado el dinero, cada día que el niño vivía representaba un gasto. La muerte del bebé era, en términos puramente económicos, la solución más rentable. Con su pragmatismo afilado por la desesperación, Margaret cruzó el umbral. Dejó de ser solo una viuda y se convirtió en una empresaria de la miseria ajena. Al principio, quizás se convenció a sí misma de que estaba prestando un servicio, ayudando a mujeres en apuros. Su primera cliente, la primera madre que le entregó a su hijo, junto con un fajo de billetes, marcó un punto de no retorno. Al cerrar la puerta de su modesta casa en Brixton, con el bebé en brazos y el dinero en el bolsillo, Margaret Waters selló su pacto con la oscuridad. El llanto de ese primer niño no era solo el sonido de un bebé. Era el eco del nacimiento de un monstruo, uno que el propio Londres había ayudado a crear. En los laberínticos y a menudo sombríos barrios del sur de Londres, Margaret Waters no era percibida como un monstruo. Todo lo contrario. Para los ojos de la comunidad de Brixton, ella era una figura de compasión, una viuda respetable que había encontrado un propósito piadoso en su vejez. Su hogar, aunque modesto, se presentaba como un refugio. Las cortinas estaban siempre limpias, y su comportamiento era el de una mujer devota y de buen corazón. Se presentaba a sí misma como una salvadora, un ángel para las mujeres caídas en desgracia, aquellas que la rígida moral victoriana había condenado al ostracismo. Ofrecía una solución discreta y aparentemente amorosa a un problema considerado vergonzoso e irresoluble: el nacimiento de un hijo ilegítimo. Esta fachada era su arma más poderosa. Margaret entendía la psicología de la desesperación. Sabía que una madre joven, aterrorizada por la ruina social y la miseria, no buscaría grietas en una apariencia de respetabilidad. Ansiaría creer en la bondad que se le presentaba. Waters cultivaba esta imagen con meticuloso cuidado. Hablaba con un tono suave y tranquilizador. Ofrecía té y palabras de consuelo, y prometía un futuro brillante para el niño, en el seno de una familia adinerada y sin hijos. Describía un mundo de comodidades y amor que ella, supuestamente, facilitaría. Esta narrativa era una trampa perfecta, tejida con los hilos de la esperanza y la vergüenza de sus clientas. Psicológicamente, Waters exhibía los rasgos de una depredadora que construye un elaborado disfraz. Su capacidad para compartimentar su imagen pública de sus acciones privadas era absoluta. Mientras en la sala de estar era el ángel de Brixton, en las habitaciones traseras se desarrollaba una historia de horror silencioso. La casa en sí
se convirtió en un personaje de esta tragedia. Un escenario donde la caridad era el acto de apertura de un drama macabro. La normalidad de su existencia era lo que hacía su maldad tan insidiosa y difícil de detectar. Nadie sospechaba que detrás de esa puerta, la promesa de una nueva vida era, en realidad, una sentencia de muerte. Una vez que el dinero cambiaba de manos y la madre desaparecía, la fachada de compasión de Margaret Waters se desvanecía, dando paso a una rutina de crueldad calculada. Su método principal no era la violencia directa, sino una forma más lenta y silenciosa de aniquilación. El instrumento clave en su arsenal era una mezcla omnipresente en la época, el jarabe calmante, conocido comúnmente como Godfrey's Cordial. Este brebaje, vendido legalmente en cualquier farmacia, era una potente mezcla de melaza, especias y, su ingrediente activo, láudano, una tintura de opio. En la Inglaterra victoriana, se administraba a los bebés para todo, desde el dolor de la dentición hasta los cólicos. Pero en manos de Waters su propósito era siniestro. No buscaba calmar, sino sedar hasta la inconsciencia. Los bebés a su cuidado eran drogados sistemáticamente. El opio suprimía su llanto, sus movimientos y fundamentalmente su apetito. Un niño constantemente sedado no pide comida. Esto permitía a Waters llevar a cabo la segunda parte de su método, la inanición deliberada. La alimentación era mínima, a menudo limitada a leche aguada con almidón, una sustancia sin valor nutricional que solo servía para crear una falsa sensación de saciedad. El cuerpo de un lactante, privado de nutrientes y envenenado lentamente con narcóticos, se consume a sí mismo. Los bebés se volvían letárgicos. Sus cuerpos diminutos se atrofiaban y sus sistemas inmunológicos colapsaban. La muerte llegaba sigilosamente, a menudo disfrazada de debilidad congénita, convulsiones o marasmo, diagnósticos comunes y poco investigados para la mortalidad infantil de la época. Este método era diabólicamente eficiente. Era barato, silencioso y dejaba pocas evidencias de un acto criminal evidente para una ciencia forense, aún en pañales. La psicología detrás de esta negligencia sistemática revela un desapego total de la vida humana. Para Margaret, estos niños no eran seres sintientes. Eran mercancías con una fecha de caducidad, problemas que debían ser eliminados con el menor coste y riesgo posible. El llanto que debía evocar compasión, para ella era simplemente un ruido que debía ser silenciado con el jarabe de la calma. El flujo constante de víctimas hacia la casa de Margaret Waters en Brixton no era producto del azar. Era el resultado de una estrategia de marketing deliberada y escalofriante, llevada a cabo a través de las columnas de anuncios clasificados de los periódicos londinenses. En una era sin Internet ni servicios sociales, el periódico era el principal medio de comunicación masiva, y Waters lo explotó con una eficacia letal. Sus anuncios eran obras maestras de la manipulación, utilizando un lenguaje cuidadosamente codificado que era perfectamente entendido por su público objetivo, las madres solteras y desesperadas. Frases como adopción, una pareja casada y sin hijos desea adoptar un recién nacido. Se ofrece un hogar feliz y confortable. Se pagará una prima considerable, eran comunes. Las palabras clave eran respetable, hogar confortable, prima, discreción. Waters se presentaba a veces como la intermediaria de una pareja rica y otras veces como la propia madre adoptiva. La prima o consideración era el eufemismo para el pago, una suma que oscilaba entre 5 y 50 libras, una cantidad significativa para una mujer trabajadora de la época.
Estos anuncios eran anzuelos lanzados a un mar de miseria. Cada día, miles de mujeres leían estas promesas, viéndolas como su única salida. El periódico se convertía en un catálogo de esperanzas falsas. La escala de su operación era asombrosa. No se limitaba a un solo periódico. Colocaba anuncios en varias publicaciones, desde el Daily Telegraph hasta periódicos locales, asegurando un alcance máximo. Esto transformó su crimen de una serie de actos aislados a un negocio en toda regla. Podía gestionar múltiples adopciones simultáneamente, creando un ciclo continuo de entrada de niños y dinero. Psicológicamente, el uso de la prensa normalizaba su actividad. Al colocar su oferta junto a anuncios de empleo o de venta de muebles, le daba un barniz de legitimidad. Era una transacción comercial más en la bulliciosa economía de la ciudad. Pero cada una de esas líneas de texto impreso representaba la condena de un niño. El periódico, un pilar de la vida victoriana, se convirtió en su cómplice involuntario, difundiendo sus mentiras y atrayendo a las almas más vulnerables directamente a su puerta, sin que nadie sospechara que el hogar feliz prometido era, en realidad, una tumba. Para comprender la magnitud de la tragedia de Margaret Waters, es crucial mirar más allá de la perpetradora y centrarse en sus otras víctimas, las madres. Estas mujeres no eran monstruos que abandonaban a sus hijos por capricho. Eran, en su inmensa mayoría, prisioneras de una sociedad que no ofrecía piedad. Una mujer soltera con un hijo en la Inglaterra victoriana se enfrentaba a la ruina total. Sería despedida de su trabajo, repudiada por su familia y condenada al ostracismo social. La alternativa era la workhouse, un lugar de condiciones tan duras que a menudo equivalía a una sentencia de muerte lenta, tanto para la madre como para el bebé. En este contexto, la oferta de Margaret Waters no sonaba como una amenaza, sino como una salvación milagrosa. La decisión de entregar a un hijo era un acto de desesperación desgarradora, a menudo visto como la única forma de darle al niño una oportunidad de sobrevivir y prosperar. La psicología de estas madres estaba atrapada en un conflicto insoportable. Por un lado, el instinto maternal y el amor por su hijo. Por otro, la cruda realidad de su impotencia. Waters explotaba esta vulnerabilidad. El encuentro era un ritual de manipulación. La madre, a menudo joven, asustada y consumida por la vergüenza, se encontraba con una mujer mayor, aparentemente amable y comprensiva. Waters no juzgaba, ofrecía una solución. Les aseguraba que el niño sería amado, que crecería en una familia rica, que tendría todo lo que ella nunca podría darle. Era una fantasía poderosa. La entrega del dinero, a menudo los ahorros de toda una vida o una suma prestada, sellaba el pacto. Para la madre, era el precio de la esperanza, el coste de la supuesta felicidad de su hijo. Se aferraban a la historia que Waters les contaba, porque la alternativa era demasiado horrible para contemplarla. Se iban con el corazón roto, pero con la frágil creencia de haber tomado la decisión más altruista posible. No sabían que habían pagado por la muerte de su propio hijo, engañadas por una promesa de vida. Su dolor y su esperanza fueron los cimientos sobre los que Margaret Waters construyó su empresa mortal. En las estrechas y concurridas calles del Brixton victoriano, el anonimato era un lujo que pocos podían permitirse. Cada ventana era un par de ojos, cada pared tenía oídos. Y en la residencia de Margaret Waters, en la calle Frederick, los vecinos comenzaban a notar un patrón inquietante, una disonancia macabra que se negaba a ser ignorada. El flujo de mujeres era constante.
Llegaban con el rostro velado por la vergüenza y la desesperación, cargando pequeños bultos envueltos en mantas. Se iban solas, con los hombros más ligeros, pero con una sombra en la mirada que parecía permanente. Al principio, se asumía que la señora Waters era una nodriza, una figura común en una época donde la supervivencia era precaria. Pero las preguntas empezaron a susurrarse en las puertas y sobre las vallas de los patios traseros. ¿Por qué los llantos de los bebés, que a veces llenaban el aire durante un día o dos, siempre cesaban tan abruptamente? El silencio que seguía no era de paz, sino un vacío antinatural, un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Los niños del vecindario, con su curiosidad cruel, hablaban de olores extraños que emanaban de la casa, un hedor dulzón y enfermizo que se mezclaba con el olor penetrante del ácido carbólico. Un intento burdo de enmascarar algo mucho peor. Se observaban las salidas nocturnas de Margaret, a menudo cargando paquetes pesados y de formas extrañas. ¿Eran bultos de ropa sucia para la lavandería, como ella afirmaba, o algo más siniestro? La comunidad estaba atrapada entre el miedo y una arraigada costumbre victoriana de no interferir en los asuntos ajenos. Nadie quería atraer la atención de la policía, ni verse envuelto en el escándalo de una vecina. Sin embargo, la acumulación de estas anomalías creó una atmósfera de pavor latente. Era una verdad horrible que todos sentían en sus entrañas, pero que nadie se atrevía a nombrar. La casa de Margaret Waters ya no era simplemente el hogar de una mujer viuda. Se estaba convirtiendo en un punto ciego en el mapa moral del vecindario, un lugar del que la gente apartaba la vista, esperando que el horror, si existía, simplemente se desvaneciera por sí solo. Pero no lo haría. Dentro de la casa del horror en la calle Frederick, Margaret Waters no actuaba sola. Tenía una cómplice, una sombra silenciosa que era testigo de todo. Su propia hermana, Sarah Ellis, atrapada por los lazos de sangre y una dependencia económica total. Sarah vivía bajo el dominio de la personalidad abrumadora de Margaret. Durante meses había participado, o al menos permitido, las atrocidades. Había visto a los bebés llegar, rollizos y llenos de una vida que pronto les sería arrebatada. Había escuchado sus llantos debilitarse día a día, transformándose en gemidos lastimeros, hasta que el silencio final lo reclamaba todo. Cada niño que moría era un ladrillo más en el muro de culpa que se erigía dentro de su alma. La complicidad la estaba consumiendo. Se despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor frío, con el eco de un llanto fantasma resonando en sus oídos. Los rostros pequeños y demacrados de los bebés la perseguían en sus sueños y en sus horas de vigilia. Veía cómo su hermana Margaret se volvía cada vez más insensible, más calculadora, tratando a los niños no como seres humanos, sino como mercancías con una fecha de caducidad. El punto de quiebre no fue un evento único y dramático, sino la erosión constante de su humanidad. Quizás fue la mirada de un niño particularmente vulnerable, o el sonido de Margaret regateando el precio de una vida, lo que finalmente rompió el dique de su conciencia. El miedo a su hermana era inmenso, pero el terror a su propia condena eterna se volvió insoportable. En un acto de desesperación y de una valentía nacida del remordimiento, Sarah Ellis tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se dirigió a la comisaría de policía de Kennington Lane. Temblando, con la voz quebrada por los sollozos, confesó. Contó todo. Los anuncios en los periódicos, el dinero, el opio, el hambre deliberada, las muertes. Su testimonio fue la llave que abrió la puerta cerrada del infierno
de Margaret Waters, proporcionando a las autoridades la prueba directa que necesitaban para pasar de la sospecha a la acción. La confesión de Sarah Ellis cayó sobre el escritorio del sargento de policía George Relf como una bomba. Relf era un hombre pragmático, un veterano de las calles de Londres, que había visto la depravación humana en muchas de sus formas. Pero la historia de Sarah, con su escala industrial de crueldad, lo heló hasta los huesos. Comprendió de inmediato que una redada impulsiva, basada únicamente en el testimonio de una cómplice aterrorizada, podría ser contraproducente. Margaret Waters podría negar todo, destruir pruebas y presentarse como una víctima de la histeria de su hermana. Relf necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables, un caso tan sólido que ninguna defensa pudiera desmantelarlo. Así comenzó su metódica y silenciosa investigación, centrada en lo que él llamó la pista de papel. Armado con los detalles proporcionados por Sarah, el sargento Relf se sumergió en el mundo de los anuncios clasificados de los periódicos londinenses. Pasó horas en archivos polvorientos, examinando columnas de texto diminuto en ediciones pasadas del Daily Telegraph, Lloyd's Weekly y otras publicaciones. Buscaba las frases clave: madre que desea adoptar un niño, hogar feliz para un infante, se ofrece discreción. Poco a poco comenzó a conectar los puntos. Anotó las direcciones de los buzones, los alias utilizados: señora Willis, señora Martin, señora W. Martin, y notó cómo todos conducían, de una forma u otra, de vuelta a Brixton. Relf no se limitó a leer. Entrevistó a los empleados de las oficinas de los periódicos, mostrándoles una descripción de Margaret. Algunos la recordaban vagamente. Una mujer de aspecto respetable que pagaba en efectivo y nunca levantaba la mirada. Cada anuncio recopilado era una pieza más del rompecabezas. No demostraban el asesinato, pero sí establecían un patrón de engaño y un negocio sistemático. Demostraban premeditación. La pista de papel transformó a Margaret Waters de una simple nodriza sospechosa a la operadora de una red comercial a gran escala. El sargento Relf ahora tenía un mapa de sus operaciones. Sabía que no se enfrentaba a un crimen pasional o a un acto aislado de negligencia, sino a una empresa cuya única mercancía era la vida de los inocentes. Con el expediente engrosándose sobre su escritorio, supo que el momento de actuar estaba cerca. El 11 de octubre de 1870, el sargento George Relf y un pequeño contingente de agentes de policía se movieron con determinación silenciosa por la calle Frederick. El día era gris y anodino, un telón de fondo perfecto para la normalidad que Margaret Waters se esforzaba por proyectar. Cuando Relf golpeó la puerta, fue la propia Margaret quien abrió, su rostro mostrando una fugaz sorpresa, antes de endurecerse en una máscara de indignación. No hubo tiempo para protestas. La policía entró en la casa y el mundo exterior se desvaneció, reemplazado por una pesadilla sensorial. Lo primero que los golpeó fue el olor. Era una mezcla nauseabunda de suciedad, excrementos, leche agria y el inconfundible hedor dulzón de la carne en descomposición, todo ello cubierto por una capa inútil de desinfectante barato. El aire era tan denso y fétido que era difícil respirar. Luego vieron a los niños, dispersos por la lúgubre habitación trasera, sobre trapos sucios en el suelo y en cajas de madera. Yacían varios bebés. Pero no eran los bebés sonrosados y saludables que habían llegado a esa puerta. Eran esqueletos vivientes. Sus cuerpos estaban demacrados hasta el extremo, con la piel amarillenta y translúcida estirada sobre cada costilla. Sus ojos, enormes en sus pequeñas caras,
estaban vidriosos y desenfocados, un claro signo del estupor inducido por el láudano. Algunos gemían débilmente, un sonido apenas audible que era más un eco de vida que una señal de ella. Uno de los agentes, un hombre endurecido por años de servicio, se dio la vuelta y vomitó en el patio trasero. En una mesa, la policía encontró las herramientas del oficio de Waters: biberones que contenían una mezcla pútrida, cucharillas manchadas con un jarabe oscuro y pegajoso, el tristemente célebre cordial de Godfrey, y, lo más escalofriante de todo, una pila de pequeños vestidos y botines de bebé, junto a una pila de recibos de casas de empeño. Ella ni siquiera se deshacía de la ropa, la empeñaba para obtener hasta el último penique. Margaret Waters observó el caos con una calma escalofriante, negando cualquier fechoría, mientras Sarah Ellis se derrumbaba en un rincón, sollozando incontrolablemente. Mientras los agentes sacaban con sumo cuidado a los bebés supervivientes, la verdadera magnitud de la depravación de Margaret Waters quedaba brutalmente expuesta a la luz del día. La dirección en la calle Frederick, Brixton, no era un hogar, era una tumba en espera. Cuando el sargento Ralph y sus hombres cruzaron el umbral, un aire viciado y denso, una mezcla de miseria, enfermedad y muerte, los golpeó como una pared. La casa estaba sumida en una penumbra sucia, cada superficie cubierta por una capa de mugre, el suelo pegajoso bajo sus botas. Era el escenario perfecto para una pesadilla, y estaban a punto de descubrir su profundidad. La búsqueda comenzó metódicamente, pero la atmósfera opresiva aceleró su urgencia. No buscaban a un niño vivo, sino la prueba de uno muerto, y no tardaron en encontrarla. Oculto bajo un montón de trapos sucios en una esquina de la habitación más fría, había un pequeño bulto. Al desenvolverlo, la forma de un bebé, demacrado y pálido, quedó expuesta. El silencio en la habitación se hizo ensordecedor. Aquel primer descubrimiento fue solo el comienzo de una cascada de horrores. Mientras los agentes registraban la propiedad, el macabro recuento aumentaba. Otro cuerpo fue encontrado en el patio trasero, enterrado en una tumba poco profunda. Varios más, en diferentes estados de descomposición, estaban escondidos dentro de la casa. La policía desenterró un total de 16 cadáveres de bebés en la propiedad y sus alrededores. Cada descubrimiento era un nuevo martillazo contra la conciencia de los investigadores. Las autopsias posteriores confirmarían sus peores temores, revelando una verdad sistemática y cruel. Los estómagos de los pequeños estaban vacíos, sus cuerpos atrofiados por la desnutrición deliberada. Y en sus sistemas, los médicos forenses encontraron altas concentraciones de opiáceos. El laudanum no era para calmar, era para silenciar, para acelerar el inevitable final. La evidencia era abrumadora, innegable. Margaret Waters no estaba simplemente descuidando a los niños, los estaba exterminando metódicamente. Cada cuerpo diminuto era un testimonio silencioso de su crueldad, un recibo pagado con una vida inocente a cambio de unas pocas libras. La casa de Brixton no era un refugio, era una fábrica de muerte. Con la casa de los horrores de Brixton asegurada como una escena del crimen, la captura de su perpetradora era inminente. El sargento Ralph no tuvo que buscar muy lejos. Margaret Waters, junto con su hermana, Sarah Ellis, fue localizada y arrestada. No hubo una persecución dramática, ni un enfrentamiento violento. La caída de Margaret fue un asunto silencioso y ominoso, el cierre de una red que se había tejido a su alrededor durante semanas. Frente a la autoridad, Waters
Proyectaba una imagen de indignación ofendida, una viuda pobre e incomprendida que solo intentaba sobrevivir. Pero sus ojos, fríos y calculadores, delataban una ausencia total de la conmoción o el miedo que una persona inocente sentiría. Fue llevada a la comisaría para ser interrogada, un proceso que revelaría la profundidad de su depravación. En la austera sala de interrogatorios, se sentó erguida, con una calma antinatural. Ralph y sus colegas comenzaron el interrogatorio, presentando las acusaciones. Al principio, Margaret lo negó todo con vehemencia. Afirmó que era una cuidadora devota, que los bebés a menudo llegaban a su puerta ya enfermos, moribundos. Se describió a sí misma como la víctima, culpando a las madres desesperadas que le entregaban niños débiles y luego desaparecían. Era una actuación calculada, diseñada para generar simpatía y desviar la culpa. Pero la evidencia era una marea imposible de contener. Cuando los detectives le presentaron los detalles de las autopsias, los estómagos vacíos, los opiáceos en la sangre, su fachada comenzó a resquebrajarse. Su calma se transformó en una ira gélida. Sus respuestas se volvieron evasivas, contradictorias. Insistía en que el jarabe calmante era una práctica común, una bondad para aliviar el sufrimiento de los niños. No admitió ninguna intención maliciosa, aferrándose a la ficción de que era una benefactora incomprendida. Sin embargo, no mostró ni una pizca de remordimiento, ni una lágrima por las docenas de vidas que habían pasado por sus manos y habían terminado en tumbas anónimas. Su frialdad era su confesión más elocuente. Al final del interrogatorio, Margaret Waters fue acusada formalmente de asesinato. La trampa se había cerrado. La mujer que había traficado con la vida y la muerte ahora enfrentaría la justicia. La noticia del arresto de Margaret Waters y el descubrimiento en la calle Frederick explotó en la prensa londinense como una bomba. En una era dominada por los penny dreadfuls, publicaciones baratas y sensacionalistas ávidas de historias de crimen y depravación, el caso era un manjar macabro. Los titulares gritaban con indignación y horror. Nombres como la monstruo de Brixton y la asesina de bebés fueron acuñados casi de la noche a la mañana, transformando a Margaret Waters de una mujer anónima a un arquetipo del mal. La prensa no solo informó sobre los hechos, construyó una narrativa. La retrataron como una figura demoníaca, una antítesis de la idealizada maternidad victoriana. Los grabados en los periódicos la mostraban como una bruja grotesca, con rasgos afilados y una mirada malévola, a menudo rodeada por las sombras de bebés fantasmales. Esta caracterización alimentó un frenesí público. Multitudes morbosas se congregaban fuera de la casa en Brixton, esperando vislumbrar el nido del monstruo. Se reunían en las afueras de la comisaría y más tarde del juzgado, no tanto por un sentido de justicia, sino por el deseo de ver en persona a la mujer que se había convertido en la personificación del pecado. Pero más allá del sensacionalismo, el caso de Waters destapó una herida purulenta en el corazón de la sociedad victoriana. Los editoriales y los artículos de opinión comenzaron a cuestionar el sistema que permitía que tales horrores ocurrieran. El caso expuso la desesperada situación de las madres solteras, estigmatizadas y abandonadas, sin opciones legales o sociales para cuidar a sus hijos. Puso de relieve la hipocresía de una sociedad que predicaba una moralidad estricta mientras ignoraba las consecuencias humanas de sus propios tabúes. Margaret Waters era la villana, sin duda, pero también era un síntoma de una enfermedad social más profunda: la pobreza,
la desigualdad y la brutal indiferencia hacia los más vulnerables. El público estaba fascinado y horrorizado por ella, en parte porque su existencia los obligaba a mirar el oscuro reflejo de su propia época. Mientras la fecha del juicio se acercaba, la opinión pública ya había emitido su veredicto. Margaret Waters era culpable, un monstruo que debía ser purgado. El escenario estaba listo para uno de los juicios más seguidos y condenatorios de la década. El juicio de Margaret Waters comenzó en el Old Bailey de Londres, en septiembre de 1870. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de una mezcla de repulsión y fascinación. Cada asiento en la galería pública estaba ocupado, con periodistas de todos los periódicos importantes de la ciudad apretujados, listos para transcribir cada palabra, cada gesto. En el centro de todo, en el banquillo de los acusados, se sentaba Margaret. Vestida de negro, parecía más pequeña y ordinaria de lo que las caricaturas de la prensa sugerían, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de indiferencia que la multitud interpretaba como la prueba definitiva de su corazón helado. La corona presentó su caso con una precisión metódica y devastadora. El fiscal, un hombre de imponente presencia, tejió una narrativa irrefutable de codicia y crueldad. Llamó a declarar al sargento Ralph, quien describió con detalle sombrío el descubrimiento de los cuerpos en la casa de Brixton. Su testimonio pintó una imagen vívida de la miseria y la muerte que impregnaban la propiedad. A continuación, subieron al estrado los médicos forenses. Con un lenguaje clínico y desapasionado, detallaron los resultados de las autopsias. Hablaron de inanición crónica, de emaciación severa y, lo más condenatorio, de las cantidades letales de opiáceos encontradas en los pequeños cuerpos. Cada término médico era un clavo más en el ataúd legal de Margaret Waters. El testimonio más desgarrador provino de varias madres que, con la voz quebrada por la culpa y el dolor, relataron cómo habían entregado a sus hijos a Waters, engañadas por sus promesas de un hogar amoroso. Una de ellas contó cómo había intentado recuperar a su hijo, solo para ser rechazada con excusas y mentiras hasta que, finalmente, Waters afirmó que el niño había muerto de causas naturales. La defensa, por su parte, se enfrentaba a una tarea imposible. Intentaron argumentar que Waters era una mujer ignorante, no maliciosa, que utilizaba remedios caseros comunes en la época y que estaba simplemente abrumada. Sugirieron que los niños ya estaban enfermos cuando llegaron a su cuidado. Pero estos argumentos sonaban huecos y débiles frente a la montaña de pruebas físicas y testimonios desgarradores. El fiscal principal concluyó su alegato final dirigiéndose directamente al jurado, describiendo las acciones de Waters no como negligencia, sino como un sistema de asesinato deliberado y con fines de lucro. La sala quedó en un silencio sepulcral. La corona había descansado su caso, dejando una estela de horror en el aire. El destino de Margaret Waters ahora pendía de un hilo, aunque para todos los presentes, el veredicto parecía ya escrito en piedra. En la gélida atmósfera del Old Bailey, el juicio de Margaret Waters alcanzó su fase más crítica, la defensa. El abogado de Waters, el señor Strait, se enfrentaba a una tarea monumental. No podía negar la existencia de la granja de bebés, ni la muerte de los niños bajo el cuidado de su clienta. La evidencia era abrumadora, un coro macabro de pequeños ataúdes y testimonios desgarradores. Su única estrategia posible era reconfigurar la narrativa, transformar a la verdugo en una víctima. Intentó pintar un retrato de Margaret no como un monstruo calculador,
sino como un producto desesperado de la implacable sociedad victoriana. Una mujer viuda, con sus propios hijos que alimentar, atrapada en un ciclo de pobreza del que no había escapatoria. Argumentó que ella misma era una víctima de un sistema que estigmatizaba a las madres solteras y no ofrecía ninguna red de seguridad social. En su versión de los hechos, Margaret no buscaba la muerte de los infantes. Simplemente estaba sobrepasada, carente de recursos y conocimientos para cuidar adecuadamente a tantos niños frágiles. El opio, insistía la defensa, no se administraba con intención maliciosa, sino como un sedante común en la época, un intento torpe de calmar el llanto incesante de bebés hambrientos y enfermos. Se esforzó por sembrar la duda. ¿Era esto asesinato premeditado o una negligencia trágica, nacida de la ignorancia y la desesperación? Pero cada argumento se desmoronaba ante la fría realidad de los hechos. La fiscalía refutaba cada punto con precisión letal. Los pagos únicos que incentivaban la muerte rápida, las cartas engañosas a las madres prometiendo un cuidado idílico, el descubrimiento de cuerpos en la calle. Y en el centro de todo, la propia Margaret Waters. Su comportamiento en el tribunal era una máscara de impasibilidad. No mostraba remordimiento, ni el dolor de una mujer que había perdido a niños bajo su techo por accidente. Su semblante era duro, sus respuestas evasivas. El jurado y el público la observaban, buscando una grieta en su armadura, un atisbo de humanidad, pero solo encontraban un vacío inquietante. La pregunta ya no era solo sobre sus acciones, sino sobre su alma. ¿Era una mujer empujada al límite o una depredadora que había encontrado en la vulnerabilidad de otros su cruel medio de vida? La balanza de la justicia se inclinaba pesadamente, y no a su favor. El aire en el Old Bailey era denso, casi irrespirable. Cada murmullo se había extinguido. Cada mirada estaba fija en los 12 hombres que regresaban a la sala. El jurado había deliberado, y en sus rostros se leía la gravedad de la decisión que habían tomado. Margaret Waters permanecía de pie en el banquillo de los acusados, su hermana Sarah a su lado, ambas figuras pálidas bajo la tenue luz de gas. El silencio se rompió solo por el carraspeo del secretario del tribunal, quien se dirigió al capataz del jurado. La pregunta, aunque esperada, resonó como un trueno. En el cargo de asesinato intencional de John Walter Cowan, ¿cómo encuentran a la acusada, Margaret Waters? El capataz, un hombre de rostro severo, miró directamente a Margaret antes de pronunciar la palabra que sellaría su destino. Culpable. Un jadeo colectivo recorrió la galería pública. La palabra cayó sobre Margaret como una losa de granito. Por primera vez, su compostura de hierro pareció agrietarse. Un temblor recorrió su cuerpo. Sus manos se aferraron a la barandilla de madera frente a ella. Su hermana Sarah se derrumbó en un ataque de sollozos. Un sonido agudo de angustia en medio del silencio atónito. El juez, con el birrete negro ya colocado sobre su peluca, se dirigió a Margaret Waters. Su voz era grave, desprovista de toda piedad. Habló de la maldad de sus crímenes, de la confianza traicionada de madres desesperadas y de las vidas inocentes extinguidas por su avaricia. Describió sus acciones como un asesinato al por mayor, una mancha en la conciencia de la nación. No había lugar para la misericordia. Margaret Waters, sentenció el juez, la ley le ordena que sea llevada desde aquí al lugar de donde vino, y de allí a un lugar de ejecución, y que sea colgada del cuello hasta que muera, y que el Señor tenga piedad de su alma. La sentencia de muerte fue recibida con una mezcla de horror y aprobación sombría por parte del público.
Para Margaret, el mundo debió haberse reducido a ese único momento, a esas palabras irrevocables que la despojaban de cualquier futuro. Fue escoltada fuera de la sala, su rostro ahora una máscara de shock y desesperación. La puerta se cerró tras ella, dejando atrás el eco de su condena y el inicio de sus últimos días en la tierra. Tras el eco del martillo del juez, el mundo de Margaret Waters se encogió a las dimensiones de una celda de condenados en la prisión de Newgate. Este notorio penal, un laberinto de piedra fría y desesperación, sería su última morada. Los días que siguieron a su sentencia fueron una lenta marcha hacia el cadalso, marcados por una rutina sombría y una profunda introspección forzada. Según los informes de la época, Margaret finalmente abandonó la fachada de negación y dureza que había mantenido durante el juicio. Frente a la certeza de su propia muerte, su espíritu pareció quebrarse. Pasaba largas horas en compañía del capellán de la prisión, el reverendo Lloyd Jones, buscando algún tipo de consuelo o absolución en sus últimos momentos. Fue en estas conversaciones donde, supuestamente, comenzó a confesar. No solo admitió su culpabilidad en la muerte del pequeño John Walter Cowan, el crimen por el que fue condenada, sino que insinuó la verdadera y escalofriante escala de sus operaciones. Habló de otros bebés, de nombres y rostros que solo ella recordaba, cuyas vidas se habían apagado bajo su techo. Aunque nunca dio un número exacto, sus palabras pintaron un cuadro de una tragedia mucho más vasta de lo que la corte había llegado a probar. Su confesión, sin embargo, estaba teñida de autojustificación. Culpaba a la bebida, al gin que, según ella, nublaba su juicio y endurecía su corazón. Se describía a sí misma como una mujer llevada a la ruina por el alcohol y la desesperación, una narrativa que le ofrecía un mínimo de consuelo al externalizar parte de su monstruosidad. El 10 de octubre de 1870, la noche antes de su ejecución, escribió una última carta a sus hijos, una misiva llena de advertencias contra los peligros del alcohol y un ruego final de amor maternal. Al amanecer del 11 de octubre, una multitud se congregó fuera de los muros de Newgate. Margaret Waters fue conducida al patíbulo. Estaba tranquila, casi resignada. Sus últimas palabras audibles fueron una respuesta al capellán, afirmando su fe en el perdón de Dios. Momentos después, la trampilla se abrió y la vida de la asesina de Brixton llegó a su fin, cerrando un capítulo oscuro, pero dejando una herida abierta en la conciencia de la sociedad. La ejecución de Margaret Waters no fue simplemente el final de una vida, sino el catalizador de un cambio profundo y necesario. Su caso, expuesto con detalles espeluznantes en los periódicos de todo el país, arrancó el velo que cubría la sórdida realidad del baby farming. La sociedad victoriana ya no podía ignorar la existencia de este comercio de muerte que prosperaba en sus sombras, alimentado por la pobreza, el estigma social y la desesperación de las mujeres. El horror público fue inmenso. El juicio reveló las lagunas fatales en la ley que permitían que mujeres como Waters operaran con casi total impunidad. Era evidente que se necesitaba una regulación estricta para proteger a los más vulnerables. El clamor por una reforma fue tan fuerte que el Parlamento se vio obligado a actuar. El legado más tangible del caso de Margaret Waters fue la Ley de Protección de la Vida Infantil de 1872. Esta legislación histórica, aprobada apenas 2 años después de su ejecución, fue la primera de su tipo. Exigía que cualquier persona que cuidara a más de un niño menor de 1 año, a cambio de una remuneración, se registrara ante las autoridades locales.
Las casas que albergaban a estos niños estarían sujetas a inspecciones, y los fallecimientos debían ser informados al forense. Aunque la ley inicial tenía sus limitaciones y fue fortalecida en años posteriores, representó un paso monumental. Por primera vez, el Estado reconocía su responsabilidad en la protección de estos niños ilegítimos y abandonados, transformándolos de problemas privados a una preocupación pública. El nombre de Margaret Waters quedó grabado en la historia criminal británica como un sinónimo de la crueldad del baby farming. Su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio sombrío de cómo las presiones sociales pueden crear monstruos y cómo la indiferencia de la sociedad puede costar vidas inocentes. El caso obligó a una nación a confrontar sus propias contradicciones. Una sociedad que predicaba la moralidad y la santidad de la familia, pero que al mismo tiempo condenaba y abandonaba a las madres solteras y a sus hijos, dejándolos a merced de depredadores como Margaret Waters. Su infamia, por lo tanto, no reside solo en los crímenes que cometió, sino en el espejo que sostuvo ante la Inglaterra victoriana, reflejando una verdad incómoda que exigía ser cambiada.